Es muy bonito poder tener la libertad de alabar y glorificar el nombre del Señor. Y pues como dice nuestro hermano, ya hemos preparado nuestro corazón para recibir el mensaje que Dios tenga para nosotros. Así es que vamos a abrir nuestras Biblias, aquellos que la traigan. Y vamos a estar leyendo en Génesis capítulo 3, versículos 9 y 10. Quiero también dar la bienvenida a nuestra hermana Nelly Pérez, que primera vez que la conocemos, pero ya nos ha estado enviando ofrendas y cooperaciones, ¿verdad? Por medio de el internet, y pues la conocemos por primera vez, y pues sus 3 hijos que también nos acompañan. Son bienvenidos. Génesis capítulo 4, versículos 9 y 10, dice a la letra: Y Jehová dijo a Caín: ¿Dónde está Abel tu hermano? Y él respondió: No sé. ¿Soy yo guarda de mi hermano? Y él le dijo: ¿Qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Y el título de este mensaje: La voz de la sangre en la tierra y la voz de la sangre en la cruz. The title for today's message is The Voice of the Blood from the Ground and the Voice from the Blood on the Cross. Genesis chapter 4, verses 9 and 10. And the Lord said unto Cain, Where is Abel thy brother? And he said, I know not. Am I my brother's keeper? And he said, What hast thou done? The voice of thy brother's blood crieth unto me from the ground. Oremos. Padre eterno, delante de ti nos allegamos después de haber tomado la oportunidad para elevar nuestras voces y nuestro corazón ante ti en alabanza. Señor, ahora estamos listos para recibir tu palabra, el mensaje que tú tengas para nosotros. Cada uno de nosotros necesitamos más de ti. Quizá alguien esté pasando por una necesidad. Alguien aquí no se ha entregado, Señor, a ti como recibirte como Salvador personal. Te rogamos que tu palabra llegue a ellos. We thank you, Lord, for this opportunity to praise and worship your name. It fills our heart and it prepares it for the message that you have for us. You know the need of everyone present. Maybe some here have not accepted you. Others might be going through something in their lives. Whatever the situation, we know that your word is our food. Your word is our strength. And we ask that you speak to us, that I don't speak, but you speak to every one of us, Lord. In the name of Jesus Christ, we ask these things. Amén, amén. Pueden ocupar su lugar, hermanos. Hace unos domingos hablábamos de cómo la Biblia usa diferentes formas de expresarse. Entre ellos hablamos o mencionamos la personificación. La personificación es dando a algo no humano cualidades de humano. Así es que hay que guardar eso en mente cuando decimos la voz de la sangre, ¿verdad? A través de eso, Dios tiene algo más que nos quiere presentar. Vamos a hablar rápidamente el trasfondo de esta historia de los versículos que leímos. Sabemos que Dios formó al hombre. Después de que lo formó, lo durmió y de su costilla sacó o hizo la mujer. Ellos estaban en el jardín del Edén. Desobedecieron a Dios, fueron expulsados del Edén, vivieron, luego tuvieron hijos, Caín el mayor y Abel el segundo, y vamos a hablar de esos dos. Para entonces Dios había establecido que para llegarse ante Él tenían que ofrecer sacrificios. Nosotros sabemos que a través del Antiguo Testamento nos habla de cómo esa sangre de los animales cubría el pecado y así podían tener acceso a Dios. Sabemos que para el Nuevo Testamento ya Jesús derramó su sangre y es cuando ya no tenemos que hacer los sacrificios. Yo siempre he dicho, pues
No me gusta ni matar a un cucaracho, menos a un toro, ¿verdad? Una vaca. Así es que gracias a Dios que ya no tenemos que hacer aquello, porque el Señor Jesús ofreció su sacrificio. Se allegaron Abel y Caín ante Dios. Abel trajo de su mejor ganado. Caín trajo de su labor. Vemos que Dios aceptó el sacrificio de Abel, pero rechazó el sacrificio de Caín. ¿Por qué? No porque Abel era mejor, no, sino que Abel obedeció lo que Dios había establecido. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Caín sabía esto, pero él escogió, ¿verdad?, hacer como él quería. Y vemos que no fue aceptable. Ahí vemos que entró algo en el corazón de Caín. Y al pasar unos días estaba Caín y luego llega su hermano Abel. Y aquella semilla que había sido sembrada en el corazón de Caín brotó, creció a tal grado. Llegó un odio y en ese momento mató a su hermano Abel. Y luego tal vez un comentarista dice que quizá enterró el cuerpo o quizá nomás lo dejó ahí. Como haya sido, sabemos que Dios conoce todo. Dios conoce los pensamientos. Y vemos que Dios ya llega a Caín y le dice, ¿dónde está tu hermano? Y es cuando Caín, ¿verdad?, todavía negando lo que había hecho, ¿soy yo guarda de mi hermano? Entonces es cuando Dios le dice, la voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. En otras palabras, has cometido un pecado. Y en ese momento, ¿verdad?, no sabemos la reacción de Caín, pero más al rato nos damos cuenta lo que tiene que sufrir, ¿verdad?, pagar las consecuencias. The portion we read today, I'm going to talk about the surrounding circumstances of why God told Cain those words he told him. We know that God formed Adam, and then he brought a sleep over him, and then he took out a rib from Adam, and he formed Eve. Hay muchos nombres, so quiero asegurar que diga el nombre propio. And then, we know that Adam and Eve disobeyed, and they were cast out of that Garden of Eden, where they had perfect communion with the Lord. Things changed completely. And then they lived their life, and later on they had children. Their firstborn was Cain, and their second one was Abel, and we're going to concentrate on those two. God had already established that to come to him, they needed to offer sacrifice. They needed to bring an animal, and he had established that without shedding of blood, there is no remission of sin. So Adam brought, one of his best sheep and offered it to the Lord. But Cain, knowing what God expected, he brought the fruit of his labor, maybe vegetables. He didn't bring an animal, in other words. And we see that they both offered their sacrifices, and God accepted the sacrifice of Abel. It was conformed to what was expected by God. But then we see that Cain, his was rejected. Not because Abel was better, but because of the attitude they came before God. Abel came in obedience. And we see that Cain came, saying, I'm going to do it this way. A lot of people think that we can serve God however we want, but we can't. We have a map here. We have a guidance, and we have to follow what God expects of us. And thank God that nowadays, I was saying that we don't have to offer sacrifices anymore. I wouldn't want to have to, can you imagine killing a bull, a sheep? But thank God that Jesus died on the cross. He shed his blood, and now there is remission of sin. If we come to him, repented, and ask him for forgiveness for our sins. La voz de la tierra. Voz significa acusación.
la sangre justa derramada sobre la tierra. Pide justicia, pide que se haga bien el mal, que haya un pago por aquel pecado que se ha hecho. A Dios le toca, ¿verdad? Como ser que nos crió, o Dios que nos crió, le toca traer el juicio. Pero sabemos que Dios siempre con el juicio también da oportunidad de misericordia. Como cuando Adán y Eva pecaron, fueron expulsados. Dios no los destruyó, sino que obró con misericordia y solo los expulsó, pero tuvieron vida. Y aún tuvieron oportunidad de enmendar su error, su pecado, y aceptar a Dios como Salvador, al Señor Jesús como Salvador. Dios escogió misericordia. Y pues como digo, Dios es muy misericordioso. Tan misericordioso que a veces, hermanos, nosotros aprovechamos de esa misericordia del Señor. Quizá decimos, bueno, voy a pecar, al cabo Dios es misericordioso. Pero al pecar se tiene que hacer un juicio, se tiene que pagar un precio. Entonces ese pecado, esa sangre que fue derramada, está clamando, está gritando por justicia, que se haga una recompensa, un pago por aquel pecado que se ha hecho, se ha cometido. The voice from the ground, the voice of the blood from the ground, the voice of Abel's blood shed, the voice of an innocent blood shed on the ground is calling at the same time is accusing. A wrong has been done. A wrong has to be righted. There has to be justice. There has to be castigo. There has to be a punishment for what has been done unjustly. And we see that it is up to God to bring judgment. But we know that God is a merciful God, and every time that a judgment has to be made, He gives opportunity for repentance. He gives opportunity, and He manifests mercy to that sinner. And we see when Adam and Eve sinned, He could have destroyed them. They deserved it because they disobeyed. And that brought sin over all humanity. But He gave them an opportunity. He dealt with them with mercy, and not with the justice they deserved. Obviamente, la sangre no puede hablar. Dijimos que es personificación, que le da una cualidad del humano a lo que no es humano. Y sabemos que para Dios la sangre es sagrada en sus ojos. Sabemos que Dios, aún al pueblo de Israel, ¿verdad? Y en el Nuevo Testamento recalca eso, que no debemos de comer la sangre. ¿Por qué? Porque la vida está en la sangre. Y para Dios la vida es algo sagrada. Si nada más una persona hubiera aceptado a Cristo en todas las edades, como quiera hubiera mandado a su Hijo, porque es tan amoroso, porque es tan bondadoso y misericordioso. Aunque lo negaran, Él estaba dando oportunidad, y gracias a Dios por ello. Caín tomó la vida de Abel y debería pagar el precio. Abel's blood is crying out. That innocent blood, we know, cannot talk. The blood cannot talk. But we said personification is giving quality of human to something non-human. And here what God is trying to tell us, that blood that was innocent, that was shed by Cain, that blood is calling, asking for, demanding justice. The wrong be made right. We know to God, blood is very special. That's why He established that without spilling of blood, there is no remission of sin. There is no forgiveness. But also, blood represents life. And life is precious to God.
We know that to the Jews, and then in the New Testament, God recalculated or recalcó, or he emphasized the importance of the Jews and now the Christians not eating blood, because life is in the blood. And life is very special to God. And if only one person in all eternity would have accepted Jesus Christ as a Savior, God would have still sent His Son to die for that one person. But thank God that millions and millions through the ages have accepted Jesus Christ as their personal Savior. You know, we're not alone here. The churches, the individual churches are not alone. We form part of the body of Jesus Christ. There are Jews, there are Gentiles. In other words, there are Latinos, there are Africans, there are of all races that have accepted Jesus Christ. So when Jesus comes for His church, He's going to take a lot of people with Him. And Lord willing, we will be raised with Jesus Christ and go be with God for eternity. Cain took Abel's life and must pay the price for his sin. La voz de la sangre de la cruz. Aquí le cambiamos un poco. Ahora la sangre que fue derramada en la cruz. Sangre también inocente fue derramada en la cruz. Jesús era inocente. Dijimos el domingo pasado que el justo tomó el lugar del injusto. El que no había pecado, no conocía pecado, fue hecho pecado porque nuestros pecados fueron echados sobre Él. Vemos que el inocente, la sangre inocente, está, ¿verdad?, clamando justicia. Dios no está negando que se había cometido un pecado y que tenía que haber un precio pagado. No está excusando a Caín. No, sino como con Adán y Eva, que obró misericordia, pero habían pecado y tuvieron que pagar un precio. En una ocasión, uno que había cometido unos delitos llegó ante el juez y se leyeron lo que él había hecho. El juez estuvo escuchando. Y cuando ya el juez le dio palabra a aquel hombre que había cometido aquellos delitos, el hombre que estaba ahí delante del juez le dijo: juez, señor juez, yo no pido justicia, porque si usted obra justicia, yo tendré que aún perder la vida por el pecado que cometí. Pudiera usted sentenciarme, ¿verdad?, injustamente a la muerte. Pero yo lo que pido, yo pido misericordia. Yo no pido que me pague conforme ha hecho, dice la palabra de Dios, porque la paga del pecado es muerte, muerte espiritual. Pero él pedía misericordia. Le impactó al juez y el juez le dio lo mínimo que podía darle en vez del máximo. The voice of the blood from the cross. The voice of the blood shed by Jesus for us is not screaming or calling for justice. It's screaming, it's saying there is substitution, there is forgiveness. Completely opposite of what the Old Testament. Yes, a price had to be paid. Forgiveness of sins was accessible, but it was just covered by those sacrifices. But now Jesus offers a forgiveness, a washing away of forgetting our sins. Can you imagine, even after we have accepted the Lord, if one day we had to come before the Lord and give account for the sins we had committed? But no, we don't have to do that. We've been forgiven. The Lord says that He has cast our sins in the deepest part of the ocean, and He will never bring them up. Thank God we won't have to respond to those sins. Those sins that when we remember what we did, our actions give us shame. We're embarrassed. But thank God, God forgave us, and we will not have to give account for all those sins. Like with Adam and Eve, God worked with mercy. They had sinned, but He had mercy on them. Yes, they had to pay a price, but not the maximum.
In one occasion, this criminal came before the judge, and they read all the things he had done. And then the judge, after hearing everything, he asked the man if he had anything to say. And that criminal told the judge, "Judge, I come before you, but I'm not asking for justice. Because if you act justly, then I will have to be punished. I will have to lose my life because that's what my sins deserve. But I'm not asking for justice. I'm asking for mercy. I'm asking you to have mercy on me and not give me, yes, I know I have to pay a price, but not the maximum, which would be losing my life. I ask for mercy." And that judge was moved with his words, and he gave him the minimum sentence that he could. He worked with justice and with mercy. Concluyendo, hermanos, yo he mencionado una persona aquí en tiempos atrás, se llama Evan Gerald. Lo conocí allá en los 70s, como el 78. Este hermano creo que vive todavía allá en Israel. Él es judío. Y me acuerdo que a mí me tocó, en ese tiempo estaba en Brownsville, tenía iglesia y trabajaba en nuestra oficina. Y pues me tocó ir a recogerlo, y pues como ya era tarde, lo llevé al templo porque teníamos oración. Hermanos, y fue una experiencia muy hermosa, porque estábamos orando y ya estaba silencio, más calmado, ya hermanos se estaban levantando, cuando se oye la voz de este hermano Iván, y estaba orando en judío, el idioma que el Señor Jesús hablaba, y se sentía bien bonita la presencia del Señor. Oren por mí, yo quiero ir a Israel, a la tierra nueva. Oren por mí, ¿van a orar por mí, hermanos? Mi Dios pues suplirá conforme a sus riquezas en gloria. Dice mi otro hijo que no está aquí, dice: Dad, tú eres muy positivo. Le dije: no, yo no soy positivo, yo tengo fe en Dios, yo sé en quién he creído. Y a veces hay una necesidad y yo empiezo a formular cómo Dios va a obrar y todo, y pues mis hijos empiezan: ay, Dad, ¿verdad? Pero es que yo sé que quizá no sea como yo quiera, pero Dios, en más del 73 que lo conocí como mi Salvador, nunca me ha fallado. No me ha contestado todo como yo quiero, porque a veces quizá no era, o más bien no era su voluntad, pero lo importante en mi vida, ahí ha estado el Señor y ha respondido. Esta iglesia, un sueño, una visión. Me había jubilado después de 45 años de pastorear, pero luego mi hijo Brandon decía: Dad, ¿qué vas a hacer? ¿Abriremos una iglesia? Amén, en el nombre del Señor. Y mi otro hijo que nos está ayudando, y luego se unió y dijo: yo les apoyo en lo que pueda. Y pues mi otro hijo nos ayuda en diferentes formas, ¿verdad? Él dice: yo no voy, pero yo les ayudo, y sí nos ayuda. Pero regresando a esta historia, ¿verdad? Este hermano Evan Gerald, él conoce a Cristo como su Salvador personal. Y pues él decía que él se consideraba un judío completo, porque sabemos que dice la palabra de Dios: a su pueblo vino, a los suyos vino, mas los suyos le rechazaron. Entonces él es judío, los judíos lo rechazaron, los líderes de los judíos lo trajeron falsamente acusado ante los romanos para que dieran sentencia de muerte, porque como judíos bajo ellos no podían dar sentencia, pero lo llevaron ante los romanos y lograron, ¿verdad? Y el diablo pensó: yo gané, van a crucificar al Señor Jesús. Y yo creo cuando el diablo supo que ya el Señor Jesús había expirado, sintió victoria.
A lo contrario, la victoria era de Cristo, porque era el plan de Dios que Él derramara su sangre para así pagar por nuestros pecados. Y este hermano Iván, ¿verdad? Dice que cuando él primero oyó de Jesús, que pues los judíos, como digo, no lo aceptan. Y él leyó la Biblia, el Antiguo Testamento, esta porción que leímos. La voz de la sangre de tu hermano clama de la tierra. Él no entendía aquello y se puso a pensar. Y lo pensó, según él, ¿verdad? Que el Señor Jesús fue judío, nació de una pareja judía. Dijo entonces, actualmente yo soy hermano del Señor Jesús, porque somos de la raza, a veces decimos carnal, ¿verdad? Bueno, yo no, pero algunos. Y él reconoció, ¿verdad? Este Jesús era mi hermano. Entonces, si yo bajo la influencia, porque sabemos que el trabajo principal del Espíritu Santo es redarguir al pecador de su pecado. Y ahí, ¿verdad? Empezó a entender, ¿verdad? Yo soy hermano del Señor Jesús. Entonces mi persona es culpable de su muerte. Y cuando él pensó eso, dijo, entonces Jesús tiene que ser el Mesías. En ese momento, aunque los judíos lo rechazan como Mesías, él lo recibió, lo aceptó y reconoció a Jesús como su Salvador personal. Un judío completo. Our conclusion, this illustration of this man I had the privilege of knowing. He was a Jew around 1978. And when he arrived in Brownsville, I was pastor in a church in Brownsville, and I worked in our general office, and it was my job to pick up the visitors. So I went for him at the airport, and then like it was late, we were going to have church, so I took him to church, and we were having prayer. It was like a Wednesday or Tuesday, and we were praying, and after our prayer, people started getting up from the altar, and he was still there, and I had just gotten up, and then it was quiet. And we heard him praying, but he was speaking in Hebrew. Oh, it felt so beautiful because that's the language that our Lord Jesus Christ spoke. I don't know what we're going to speak in heaven. Maybe we're going to speak all languages because the Bible says we will be like him and we will have the mind like him. So we will know everything. And this hermano, he gave his testimony. He, like I was saying, the Jews rejected Jesus Christ. The Bible says he came for his people, but his people rejected him. And we see that they don't accept Jesus as the Messiah. They don't accept that he was the Son of God. They're still waiting for the Messiah to come. What they're expecting at his first coming is what we believe will be his second coming. When he comes, first of all, to the clouds, and there he will rapture all the Christians like a magnet. He will take us from the ground. We will meet him in the clouds, and then he will take us to heaven with him, where we will celebrate the bride marrying the Lamb of God. The bride is the church, and we will be there praising and worshiping the Lord and having that joy in our heart. And we see that they don't believe, they're still waiting for him. And like I said, that'll be the second coming for them. Anyway, they don't accept Jesus as the Messiah. But this hermano, Iban, he was reading the Bible, the Old Testament. They don't believe in the New Testament. And he read this portion that we read. And he didn't understand, what it was about, because it was God asking Cain, where's your brother? He had killed him, of course. But he was not admitting it. Am I my brother's keeper? And then God told Cain, the blood of your brother calls to me from the ground. He couldn't understand that. And he started, and he was
guided by the Holy Spirit, because the major job of the Holy Spirit is to guide the sinner to repentance, to acknowledge that he is a sinner, and to ask for forgiveness. And the Spirit was working on him. And he said that he started comprehending, well, Jesus was a Jew, I'm a Jew. So that makes him actually my brother. We're brothers because we're of the same race. And after he thought of that, then the Spirit was working on him. And he came to the realization, then it's my blood, or the blood that I shed as being the brother of Jesus, that is calling from the ground. In other words, he was acknowledging that he also was the cause of Jesus' suffering. And we all are. Because Jesus died on the cross, he shed his blood for us. So we're all guilty of shedding that blood. And that's where he realized that he was guilty of shedding Jesus' blood. And right there, he accepted that Jesus was the Son of God. And he accepted that God, through Jesus Christ, through his blood, could forgive him his sins. And he went before the Lord, and he repented, and he asked for forgiveness. And he accepted Jesus Christ. And now he was saying he is a complete Jew. Jesús derramó su sangre por cada uno de nosotros. Y como he dicho en otros servicios, si usted no ha conocido a Cristo, no rechace esa sangre. La derramó por usted. Entonces, acepte lo que está ofreciendo el Señor. Uno piensa, si uno acepta al Señor, oh, qué vida aburrida, oh, ya no puedo ir aquí, ya no puedo allá. Sí podemos, pero ya no queremos. No queremos ofender a Dios. Pero ellos no reconocen que el mejor deleite en el mundo es estar en la presencia de Dios. Es alabar y glorificar al Señor. Es entregarnos de lleno y luego trabajar por Él. ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga por ti? Este hermano Iván Gerald dio gira alrededor de diferentes estados donde esa organización tenía iglesias, y predicó, y muchos fueron salvos. Jesus shed his blood for every one of us. We sometimes believe that we are not sinners, that we have done no offense. But actually, we're all sinners. The Bible says we're all sinners, and we are prohibited from entering in the presence of the Lord unless we accept Jesus Christ. I used to say, because my mom was a Christian, I used to say, well, I'm going to get to heaven because I'll just grab her dress and I'll go with her. It doesn't work that way. Each one of us have to give account for ourselves, the sins we have committed. I mean, even if it's a little white lie, it's not pleasing to God. Whatever, maybe you've taken something. I remember one time a bunch of us friends were at the store, and we dared each other to steal something. And we all stole a little something. But I knew it was wrong, and I felt bad. And I actually asked Jesus to forgive me. And Jesus is willing no matter what. Maybe you're an innocent person that you don't even go out or whatever you've committed. It doesn't matter. He shed his blood for us, for you and for me. And today you can receive him as your personal Savior. Puestos de pie. Y así mientras los hermanos cantan, si alguien desea pasar aquí al altar, entonces así lo puede hacer. Quizá ahorita a veces alguien no puede pasar porque estamos en vivo, pero ya en el nuevo lugar vamos a hacer una forma de que ya cuando se abra el altar para venir a orar, que las cámaras estén en una forma que no se vea, porque eso es personal, ¿verdad? Para nosotros con Dios. Pero si alguien desea pasar, hay oportunidad. Que Dios los bendiga.